Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, con el cual nosotros queremos divulgar la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Vamos a hablar hoy de un santo que particularmente en nuestra patria ha sido conocido por ser el fundador de una congregación religiosa dedicada a la educación de los niños y de los jóvenes. Una institución, por tanto, que tiene una serie de colegios en los que, miles de personas y probablemente oyentes de Radio María han estudiado. Me refiero a San Juan Bautista de la Salle, el fundador de la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas. La Salle, que fue declarado patrono de los maestros cristianos. Pero procedamos con orden para narrar esta vida y destacar las virtudes de este hombre que está alejado de nosotros en el tiempo, y sin embargo, en muchas cosas es extraordinariamente cercano a nosotros. Juan Bautista de la Salle es un hombre cuya vida transcurre en la segunda mitad del siglo XVII y en la primera parte del siglo XVIII. Él nació un 30 de abril del año 1651 en la hermosa ciudad francesa de Reims. Su familia era una familia distinguida. Su padre se llamaba Luis de la Salle y su madre Nicolasa Moët. Fue un buen y santo matrimonio. Ambos esposos procedían de familias adineradas, pero con una formación espiritual y un espíritu cristiano muy notable. Luis de la Salle, el padre de Juan Bautista, era abogado, era también consejero real en la audiencia de Reims, y al mismo tiempo administrador de distintas instituciones. Era un hombre con un espíritu recto, con un acendrado espíritu de fe, y también era un hombre, diríamos que, sereno, con visión sobrenatural de las cosas, dado a reflexionar y a discernir con tranquilidad lo que era mejor. No pudo tener Juan Bautista de la Salle un mejor maestro y sobre todo un mejor modelo en su infancia y en sus años jóvenes. Y su madre, Nicole en francés, era una persona con gran formación, una formación muy superior a la media de la que recibían entonces las mujeres. Pero también no fue solamente una mujer con una buena cultura, sino también una mujer de gran piedad que supo educar muy bien a sus hijos e inculcarles una piedad sincera pero fundamentada. Los primeros años de la vida de Juan Bautista fueron años serenos, de crecimiento. En su misma casa vivía su abuela materna, la madre de Nicole.
también vivían algunos de sus tíos y primos, y toda esta gran familia estilo antiguo, patriarcal, vivía atendida por distintos servidores, criados, no excesivamente como podría corresponder a una familia con bienes de fortuna abundantes, sino los criados bien elegidos y necesarios para el desarrollo de los trabajos domésticos. Juan Bautista, que ya hemos dicho nació aquel 30 de abril de 1651, fue el mayor, fue el primero de los hijos. Después vendrán 9 hermanos más, hasta completar el número de Dios. El segundo fue Remigio, luego María, Rosa, Ana María, Santiago José, Juan Luis. Juan Luis murió muy niño. Después vendría otro, Juan Remigio, y luego hubo otro, Juan Luis, nacido ya después de morir el primero. Eso era frecuente. Era, por tanto, un hogar muy numeroso, y siempre en los hogares muy numerosos los niños son educados con un especial sentido de la responsabilidad. Y el mayor tiene también un papel destacado como modelo para sus hermanos pequeños. Juan Bautista tuvo desde niño un mundo en que vivir sin necesidad de salir de casa, de relaciones con hermanos, con primos, con tíos, abuela, sus padres, su madre siempre presente en la casa, como un ángel que velaba por la felicidad y la buena marcha del hogar. Entonces existía el arte de recibir visitas, de tener tertulias, de organizar fiestas, encuentros familiares y con los amigos. Y todo esto influyó en el carácter de Juan María. Sin embargo, él amaba desde pequeño más bien el silencio. Y cuando aquellos encuentros en su casa eran demasiado movidos, por no decir demasiado ruidosos, él se sentía a disgusto. Y entonces encontraba refugio en su abuela materna, que se llamaba Petra, y le pedía que le leyera vidas de santos. En casa transcurrieron los primeros años de su formación. Tuvo preceptores que en casa le daban clase y le enseñaron pues los primeros rudimentos de las letras. Allí aprendió a leer, escribir, allí aprendió pues la cultura general, música y por supuesto la cortesía y la urbanidad propia de la época. Sin embargo, el dolor no estuvo ausente de esta vida que parecía ideal. Cuando Juan Bautista tenía solamente 7 años, se produce la muerte de su hermana María Ana, que era solamente un bebé. Fue la primera muerte que se produjo en la familia en un momento en que él ya podía ser consciente de ello, cuando él podía empezar a pensar en la muerte. Cuando Juan Bautista tenía 11 años, 4 años después, muere su hermano Juan Luis, el primero de los Juan Luises, que murió igualmente siendo un bebé de pocos días. Nacimiento, la felicidad, muerte inmediatamente después. En 1660, cuando tiene ya 9 años cumplidos, es cuando su padre decide que empiece a estudiar fuera de casa, en un colegio. Empieza a acudir al colegio que se llama de Bon Enfant, de los niños buenos, que dependía de la Universidad de Reims. Era un colegio que hoy podríamos decir de élite, muy bien organizado,
dependiente, como digo, de la universidad con un nivel de estudios muy alto. Y allí estuvo desde los 9 años hasta los 18. Por tanto, fue un colegio que dejó en él una impronta muy grande. De allí, con 18 años, continuó su formación ya en la universidad de Reims, donde él hizo los estudios que entonces se llamaban estudios de artes. Pero no adelantemos acontecimientos. Cuando él está todavía en el colegio de Bon Enfant, va discerniendo su vocación sacerdotal. Es todavía un niño, pero muchas veces es la misma infancia cuando se va revelando, manifestando, descubriendo esta vocación. De tal manera que cuando tiene solamente 11 años, o está a punto de cumplir los 11 años, en 1662, en el mes de marzo, el que ha revelado a sus padres esta vocación, y sus padres la han acogido bien, porque son personas con convicciones cristianas profundas, y aparte de eso, pues tienen más hijos. Sus padres aceptan. Y como ya digo, con esta edad recibe la tonsura eclesiástica. Ustedes saben que la tonsura era una ceremonia con la que una persona ya ingresaba en el estado clerical. Implicaba cortar los cabellos en la coronilla en un círculo que era el distintivo de los clérigos. Esto se hacía al comienzo, por tanto, él con solo 11 años recibe la tonsura. Y en el año 1667, cuando tiene 16 años todavía no cumplidos, es nombrado canónigo de la catedral de Reims. No era sacerdote, pero las canonjías podían ser otorgadas a clérigos antes de recibir la ordenación sacerdotal. Con 16 años ya era un adolescente muy piadoso, muy bien formado, y a juicio de un canónigo de la catedral que era familiar suyo, de nombre Pierre Dosset, él es aceptado, porque este pariente, que ya era muy anciano, que no podía cumplir con los deberes de los canónigos, asistiendo al coro para cantar las horas canónicas, le cedió su canonjía. Es por tanto 16 años los que tiene, todavía sigue acudiendo a aquella escuela de bons enfants, pero comienza a tomarse en serio la vida, sus responsabilidades en el ámbito de la oración, yendo diariamente, muy de mañana, a cantar en el coro con los demás canónigos mucho mayores que ellos, y continúa con sus estudios. Al año siguiente, poco antes de cumplir los 17 años, recibe las órdenes menores. Pero continúa, pues, como seminarista externo, porque él, con 18, empieza a ir a la universidad, a estudiar, como hemos dicho, artes. De hecho, se gradúa como maestro en artes. Y después continuó con los estudios de teología en la misma Universidad de Reims. Se pensó que sería mejor continuar esos estudios de teología más serios en la Universidad de París, que tenía un nivel y un prestigio extraordinarios. Su familia, que disponía de medios
materiales suficientes, apoyó esta idea. Y así, al comienzo del curso 1671, con 19 años, el curso que él cumplirá los 20 años de edad, marcha a la Sorbona. Se aloja en el famosísimo seminario de San Sulpicio, que tenía unos extraordinarios superiores, donde se iniciaba a los alumnos en la oración metódica según sus formas propias de oración. Era un seminario que tenía su propia espiritualidad. Allí pensaba pasar buenos años. Empezó el curso el día de San Lucas Evangelista, un día 18 de octubre de 1670. Pero el hombre propone y Dios dispone, como se dice, lo que tendrían que haber sido varios años de estancia serena, de profundización, sin embargo, se van a ver pues truncados bastante pronto. El 19 de julio de 1671, cuando trabaja, es el verano, lleva allí un curso en el seminario de San Sulpicio y estudiando en la Sorbona, fallece su madre. 19 de julio de 1671. Y muere cuando él se encuentra lejos. No puede asistir a su entierro. Él se entrega con más fervor e intensidad a los estudios para consolarse de su pena, pero tendría que acordarse muchísimo de sus hermanos y de su padre desconsolados. Su hermana María, que entonces ya tenía 17 años, tenía que asumir de una forma tan temprana las responsabilidades de madrecita de los hermanos pequeños y administradora de la casa. Al final de aquel año, 1671, otra hermana más pequeña, Rosa, que tenía 15 años, se hace monja, entra en el convento de las Agustinas en Reims. Él se alegra evidentemente. Son frutos de aquella educación cristiana que todos los hijos han recibido en el hogar. Pero tampoco él pudo estar allí para despedirse de su hermana y para acompañarla a la clausura de las Agustinas. Y si esto ocurre a final de 1671, en 1672, en el mes de abril, pocos días antes de que él cumpliera los 21 años, el 9 de abril de 1672, recibe en París la noticia de la muerte de su padre, que apenas ha sobrevivido un año a su madre. Y el padre en testamento le concede la tutoría y por tanto la patria potestad sobre sus hermanos pequeños. Y esto le obliga a abandonar París, a dejar su querido seminario de San Sulpicio y volver a Reims, con ese dolor tan grande por la muerte en tan poco tiempo de sus padres, la marcha de su hermana al convento. Ciertamente su padre le ha dejado una buena fortuna para administrar, pero todavía tiene 5 hermanos pequeños en el hogar, y él tiene que hacerse cargo de todo aquello. Inesperadamente, una persona que desde tan joven se ha entregado a los estudios, y antes que a los estudios, a Dios, sin embargo, hace gala de unas habilidades
grandes en la administración. Sin embargo, ese éxito que tiene en las cosas mundanas no le hace olvidar la firme vocación sacerdotal que tiene. Aquel año de 1672 recibirá otra de las órdenes menores, el subdiaconado, ya una cosa que le acerca mucho más al sacerdocio. Le quedaba el diaconado y luego el presbiterado. Esa vida de piedad metódica que había aprendido, en la que había sido iniciado en San Sulpicio, él la mantiene en casa y hace verdaderamente de padre tutor de sus hermanos pequeños, por una parte administrando bien los bienes de la familia, por otra parte preocupándose de la formación y de la vida moral de sus hermanos pequeños. Fue realmente un verdadero modelo y así lo reconocieron siempre sus hermanos pequeños. Tenía un director espiritual que hoy día está beatificado, el beato Nicolás Roland, un sacerdote muy santo y muy bueno, que había empezado una obra de acogida y educación de niñas pobres. Esto a él le impresiona y le influye. Su ideal era el sacerdocio, pero la educación de los niños, de los jóvenes, por una parte con sus hermanos a los que educar, por otra parte con aquellas niñas pobres que acogía en su obra su director espiritual, el beato Nicolás Roland. Todo eso va madurando en su alma. En 1676 recibirá el diaconado y al mismo tiempo obtiene la licenciatura en teología. Y en 1678, 9 de abril, de nuevo varios días antes de cumplir él los 27 años, recibe la ordenación sacerdotal en la catedral de Reims, sin dejar por ello ni por una parte el coro de la catedral, donde seguía siendo canónigo, ni por otra parte el cuidado de sus hermanos pequeños. Vamos nosotros a terminar aquí nuestro programa. La próxima semana, si Dios quiere, continuaremos con esta vida interesante y edificante de San Juan Bautista de la Salle. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el Padre Manuel Horta.